¿Qué tal? Buenos días, muchachos. Espero que todos se encuentren bien. Pues ahorita con esto de la contingencia sanitaria, pues no ha podido haber clases presenciales, pero pues vamos a tener que hacerlo esto virtualmente. Entonces por aquí, el día de hoy, vamos a ver lo que son eh, ecuaciones de hidrodinámica, y esto va encaminado precisamente para los grupos de 400B y 400C de la materia hidrostática. Entonces vamos a empezar con esto, muchachos. Estas ecuaciones son muy importantes para resolver problemas que vamos a hacer más adelante, y vamos a empezar a deducir tres ecuaciones muy importantes que es en la hidráulica de fluidos, que es la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y la ecuación de cantidad de movimiento. Y por ahí vamos a ver, a ratito que veamos ecuación de continuidad, perdón, la ecuación de Bernoulli, vamos a ver lo que son las ecuaciones de modelo de pérdidas por fricción que suceden en tuberías. Entonces vamos a empezar a deducir por ahí algunas ecuaciones, ¿no? Entonces vamos con la primera diapositiva, pues, o con lo primero que quiero mostrarles, ¿no? Sí. Entonces, como les decía, dentro de la mecánica de fluidos hay tres ecuaciones muy importantes, que es la ecuación por aquí voy a poner el cursor, la ecuación de continuidad, que ahorita lo vamos a ver, vamos a empezar a deducir esa, que no es más que la ecuación de caudal, donde es una ecuación de conservación de masa. Ahorita la vamos a explicar. La otra ecuación es la ecuación de la energía, ecuación de Bernoulli. Y van a ver que por ahí es muy importante conocer esta ecuación, porque con eso podemos describir el comportamiento de fluidos en tuberías, y también debemos de tomar en cuenta la fricción que existe esta fricción en las tuberías, y vamos a ver las ecuaciones de pérdidas de fricción para poder analizar problemas, ¿no? Que es la ecuación de Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Chessy-Manning. Y también por ahí vamos a hablar algo sobre pérdidas locales en tuberías, ¿sí? Vamos a hablar de potencia hidráulica. ¿Para qué nos sirve calcular la potencia hidráulica? Para poder nosotros dimensionar nuestros equipos de bombeos, ¿no? Y aquí algo sobre problemas de abastecimiento de agua potable y generación de energía eléctrica en líneas de conducción de agua potable y centrales hidroeléctricas, que básicamente es una aplicación de estas tres ecuaciones que tenemos acá, ¿sale? Entonces, vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver la ecuación de continuidad. El principio de continuidad se utiliza para relacionar la densidad, el área y la velocidad de un fluido en dos secciones del sistema en el que existe un flujo incompresible y estable en un conducto. Establece que la misma masa que pasa por una sección es la misma que pasa en otra, por tanto la masa siempre es constante. Entonces imagínense que tenemos una sección de tubería de un diámetro pequeño a un diámetro grande, ¿sabe? Entonces sobre esta tubería está pasando un fluido con una cierta densidad. Y pues es lógico aquí que el área de la sección A1 es menor que el área de la sección A2. O sea, esta área es más pequeñita que esta otra, ¿sí? Y lo que vamos a demostrar es que la velocidad que existe en 1 es mayor que la velocidad que existe en 2, ¿sí? Entonces, imagínense que tenemos una sección de fluido que está pasando, y por aquí tenemos pues esta idealización, o sea que es un área por un cierto espesor, ¿no? Sí. Y aquí pues ya se ve un poquito más en forma circular, ¿no? Lo que es la sección transversal. Imagínense que es una rodaja de tubería, una rodaja de fluido, ¿no? Sí. Aquí la masa 1, por propiedades de fluidos, no sé si se recuerdan que la densidad es igual a masa entre volumen. Si yo despejo de ahí masa, la masa en 1 es igual a la densidad en 1 por el volumen en 1. Y si aquí yo sé que el volumen en 1, pues no es más que el área de la sección transversal en 1 por este pequeño espesor que es diferencial de S1, ¿sí? ¿Qué pasa en la sección 2? En la sección 2 pasa exactamente lo mismo. Tenemos que la masa 2 es igual a la densidad en 2 por el volumen 2. Pero el volumen 2, ¿cómo lo calculamos? Pues no es más que el área por una diferencial S2. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Ahora vamos a ver algo muy importante. Vamos a ver la relación que existe entre la masa y el tiempo. Entonces aquí hay una masa 1 para la sección 1 entre una diferencial de tiempo. Y este es igual a la masa 2 entre diferencial de tiempo. A final de cuentas, esto es la ley de conservación de masa, ¿sale? Por aquí vamos a hacer algunas modificaciones. ¿Se acuerdan que de propiedades de fluidos tendríamos que la densidad es igual a la masa entre el volumen?
la masa es igual a la densidad por el volumen, ¿sale? Si esto lo sustituyo yo en la ecuación de acá arriba, tenemos que la masa 1, pues no es más que la densidad en 1 por el volumen 1 entre una diferencial de tiempo. Y esto es igual a la densidad en 2 por el volumen 2 entre un diferencial de tiempo. No estoy más que sustituyendo estos valores acá arriba, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos que la densidad en 1, porque ya sabemos que el volumen 1 es el área 1 por la diferencial de S1 entre una diferencial de tiempo. Y la densidad 2 es igual al área 2 por diferencial de S2 entre diferencial de tiempo. ¿Qué es estas relaciones que aparecen aquí, no? ¿Sí? Pero como la densidad en 1 es igual a la densidad en 2 y es simplemente la densidad, y la densidad es constante siempre en un fluido incompresible, acuérdense que también aquí estamos haciendo la idealización de que el fluido es incompresible, ¿sale? Y si es incompresible, la densidad siempre es una constante, independientemente, ¿sale? Entonces, la densidad en 1 es igual a la densidad 2 y simplemente es igual a la densidad, ¿sale? Entonces aquí tenemos que el área 1 por la diferencial de S1 entre diferencial de tiempo es igual al área 2 por diferencial de S2 entre diferencial de tiempos. ¿Por qué? Porque se me elimina de este lado la densidad en 1 con la densidad de este otro lado, porque tienen el mismo valor numérico, si quieren verlo de esa manera. Y nosotros tenemos que la diferencial de una distancia entre una diferencial de tiempo que nos da una velocidad es distancia entre tiempo que me da velocidad. Entonces aquí lo que me está diciendo es que es el área 1 por la velocidad en 1. Toda esta relacioncita que aparece aquí es velocidad en 1. Y esto es igual al área 2 por, otra vez, un tiempo, un espacio entre un tiempo me da una velocidad. Ahí lo tenemos. Y aquí, ¿qué quiere decir de estos términos de la ecuación? A es el área de la sección transversal en metros cuadrados, V la velocidad del flujo en metros sobre segundo. Y esto es lo que nosotros conocemos como ecuación de continuidad, o que nosotros conocemos que la relación de un área por una velocidad no es más que el gasto, donde el gasto siempre va a estar medido, si hacemos un análisis dimensional, que va a ser igual a metros cúbicos sobre segundo. Siempre son las medidas que vamos a medir la ecuación de continuidad, siempre va a ser en metros cúbicos sobre segundo. Y pues eso, si lo vemos así físicamente, la ecuación de continuidad, por ejemplo, en una sección de un río, aquí lo que me está diciendo aquí lo que me está diciendo es que tengo dos secciones, una sección más ancha, una sección más corta, y aquí lo que me dice que el caudal que pasa en 1 o el gasto que pasa en la sección 1 debe ser el gasto que pasa en la misma sección 2, ¿sale? ¿Y cómo calculamos el gasto? Pues no es más que una velocidad entre un tiempo. Aquí también vamos a notar, aquí se ven con estos pequeños diagramas, que cuando yo tengo una sección o una sección grande, mis velocidades son bajas, ¿sale? Mientras que mi sección es corta, mis velocidades son, ¿qué? Altas. Entonces no quiero que pierdan esta ecuación, que es la que vamos a estar utilizando, la ecuación de continuidad, donde el gasto es igual a el área por la velocidad, o la velocidad por el área, no pasa nada, ¿sale? Y esto es lo que nosotros conocemos como ecuación de continuidad, ¿sale? Vamos a continuar, ¿no? Ahora vamos a deducir otra ecuación muy importante, que es la ecuación de la energía o ecuación de Bernoulli. Vamos a hacer una pequeña referencia a este personaje en la historia, a quien se le atribuye la ecuación de Bernoulli, pues fue precisamente a Daniel, en su obra de hidrodinámica en 1738. Se le puede considerar a él al padre de la hidráulica, pues, o el padre de la... Sí, pues el padre de la hidráulica, ¿no? Tenemos, esta obra se hizo en 1738 y esta ecuación establece que en una sección de una tubería debe existir energía compuesta por una energía potencial, una energía de presión y una energía cinética, y esta debe permanecer constante en cualquier sección aguas abajo de la conducción en un fluido ideal. Acuérdense que un fluido ideal, ¿cuál es? Es uno que no existe en la naturaleza, pues, porque un fluido ideal es un fluido permanente, un fluido que no se puede comprimir y un fluido no viscoso. Pues nosotros cualquier fluido que tengamos en nuestra naturaleza, nunca vamos a tener un flujo permanente, ni nunca vamos a tener un flujo que es completamente incompresible, y todos los flujos tienen viscosidad, ¿sale? Entonces vamos a ver un poquito aquí la ecuación de Bernoulli. El teorema de Bernoulli para un fluido ideal o flujo permanente es aquel en el que las propiedades del fluido, densidad, presión, temperatura, etcétera, y las condiciones de movimiento de velocidad no cambian con el tiempo. O sea que me está diciendo que el cambio de la densidad con respecto del tiempo es igual a cero.
el cambio de la temperatura, perdón, el cambio de la densidad con respecto al tiempo es igual a cero, el cambio de la presión con respecto a la temperatura es igual a cero, el cambio de la temperatura con respecto al tiempo es igual a cero y el cambio de velocidad con respecto al tiempo es igual a cero. Siempre se debe de cumplir esto en su ecuación de Bernoulli. Esto es para un fluido ideal, o sea, un flujo permanente, ¿no? Y lo otro es para un fluido no viscoso, es en aquel en el que la viscosidad dinámica vale cero. Y el otro es para un fluido incompresible. Se presenta cuando los cambios de densidad de un punto a otro son muy pequeños y despreciables los líquidos y los gases a bajas velocidades pueden considerarse incompresibles. O sea que lo que está diciendo, que el cambio de la densidad o el cambio del peso específico con respecto a un parámetro, por ejemplo, puede ser con respecto a una profundidad X o Y en un fluido, este es igual a cero, ¿sale? Pero normalmente nosotros siempre nuestros fluidos, cuando vimos el módulo de elasticidad volumétrica, vimos que todos los fluidos son compresibles, ¿no? Sí. Ahora imagínense que tenemos una sección de una tubería. Aquí vamos a empezar a deducir la ecuación de Bernoulli, ¿sale? Aquí tengo esta pequeña área que es el área 1. Acá tengo esta pequeña área que es el área 2. Bueno, un área un poco más grande que es el área 2, ¿sale? Y sobre esta tubería curva está circulando un fluido con una cierta ¿qué? Densidad, ¿sale? Vamos a manejar un nivel de referencia con una cota 0.20, si quieren verlo de esa manera. Y sobre este fluido está circulando a una cierta velocidad. ¿Se acuerdan de la ecuación de continuidad de hace ratito? Entonces por aquí está circulando un fluido con una cierta velocidad V1 y por acá está circulando el mismo fluido con una cierta velocidad que V2, ¿sale? Con respecto al nivel de referencia, aquí yo tengo una coordenada Z1, el centro geométrico de esta área azul, y acá voy a tener otra coordenada Z2 con respecto al centro geométrico de esta área 2. Por aquí va a existir una fuerza de presión 1, que es precisamente el fluido que está pasando por esa sección, y simplemente tengo una fuerza de presión 1. Y por acá tengo una fuerza de presión en 2, en este otro lado de mi área de sección transversal 2. Hay una cierta separación entre esta área y esta parte achureada que yo le voy a llamar diferencial de x1. Y están de acuerdo que el área 1 por dx1 me va a dar un volumen 1, ¿sí? Y acá voy a tener un dx2, ¿sale? Que por tanto voy a tener un volumen 2, que no es más que un dx2 por un volumen 2, ¿sale? Y vamos a partir de la ley de la conservación mecánica. Recuerden que cuando veíamos física decían nuestros profesores que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces esta es una aplicación precisamente de esa ecuación, bueno, de eso que nos decían por ahí cuando estábamos en la preparatoria, en la secundaria, ¿no? Entonces aquí vamos a recordar dos cosas muy importantes, lo que es la energía potencial y la energía cinética, ¿sale? Entonces, acuérdense que la energía potencial siempre es la masa por la gravedad por la altura z. Es, por ejemplo, una pelota. Si yo la dejara caer, por ejemplo, si yo subo una pelota 1 metro, va a tener una energía potencial porque va a ser la masa de esa pelota por la aceleración local de la gravedad y por 1 metro, ¿no? Entonces va a ser menos el fregadazo que se va a dar que si yo a esa pelota la subo 2 metros, o 3 metros, o 4 metros, porque mientras más la esté elevando, está en función de ¿qué? De la altura z. Entonces va a sentir más el fregadazo al caerse, ¿no? ¿Sí? Y va a tener mayor energía potencial. Entonces acuérdense siempre, la energía potencial no es más que la masa por la gravedad por la altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros nos caemos de 2 metros, pues sí la libramos, ¿no? Porque no tenemos tanta energía potencial. Pero nos subimos a un edificio de 20 metros y nos dejamos caer, no, pues no la contamos porque tenemos mucha energía potencial y eso nos va a matar, ¿no? ¿Sí? Y acuérdense también las unidades, como se mide la energía. Cualquier tipo de energía siempre no es más que unidades de fuerza y multiplicados por una cierta distancia, que en este caso la energía potencial la vamos a tener en kilogramos, ¿qué? Metros, ¿sale? Si hacemos un análisis dimensional con todas estas fórmulas, pues van a ver que llegamos a que la energía potencial siempre se va a medir en ¿qué? En kilogramos metros. Cualquier tipo de energía, ¿sale? Y la energía de presión, ¿cómo la medimos? Pues la energía de presión no es más que una fuerza de presión por una distancia. Acuérdense, es como el concepto de trabajo. Si yo empujo una persona o un objeto a una cierta distancia,
yo voy a estar generando un trabajo, y es sinónimo de energía, ¿no? Y si ven, también es lo mismo, miren, fíjense, la energía de presión siempre ven que va a estar kilogramos metros. La fuerza de presión en qué están, en kilogramos, y la distancia es ¿qué? Metros. Entonces siempre la energía cinética, la energía de presión siempre va a tener las mismas ¿qué? Unidades, ¿no? Y por último vamos a acordarnos de la energía, la energía cinética o la energía de movimiento de un objeto, ¿no? Siempre cuando veamos nuestras clases de física sabíamos que la energía cinética siempre es un medio o la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Siempre, siempre. Si hacemos un análisis dimensional de todo esto, si yo la masa está en kilogramos segundo sobre metro y la velocidad en metros sobre segundo, van a ver que la energía cinética también es ¿qué? Kilogramos metro, ¿no? ¿Sale? Entonces también este es otro tipo de energía. Y estos tres tipos de energía que tenemos, energía potencial, energía de presión y energía cinética, los tenemos en cada partícula que está circulando sobre esta tubería, ¿sale? Entonces lo que nosotros necesitamos es deducir, o lo que hizo Bernoulli en su tiempo, en su obra de hidrodinámica de 1738, fue deducir esta ecuación para poder ver el comportamiento de fluidos en tuberías, ¿sale? Vamos a seguir deduciendo esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Bernoulli? Simplemente Bernoulli dice que, fíjense esta sección chiquita y esta sección grandota, que aquí hay una energía de presión en 1, perdón, hay una energía potencial en 1, y también existe una energía ¿qué? De presión en 1, y existe una energía cinética en 1. Y si esa energía existe en esta sección, debe de existir en esta otra ¿qué? Sección, que es el lado derecho de esta igualdad. Es igual a la energía potencial en 2, más la energía de presión en 2, más la energía cinética en 2. ¿Sale? Entonces, lo que dice Bernoulli a final de cuentas es que en una sección de tubería vamos a tener esos tres tipos de energías y debe de ser constante para un fluido ideal. ¿Sale? Entonces tengo energía de presión, energía potencial, energía de presión y energía cinética. Pero pues ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a verlo ahora en forma de ecuación. La energía de presión en 1 no es más que la masa en 1 por la gravedad en 1 por Z1. Es esta ecuación, ¿sí ven? Con subíndices unos. Y la energía de presión en 1 no es más que la fuerza de presión, esta FP1, ¿por qué? Por esta DX1, aquí está, ¿sí? Más la mitad de ¿qué? De la masa 1, porque ahora es energía cinética, masa 1, la mitad de masa 1 por la velocidad en 1 al cuadrado, ¿sale? Si esto yo lo tengo del lado izquierdo, esto otro lo tengo que dar del lado derecho, por eso todo es subíndice ¿qué? 2, porque es de la sección 2. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿no? Después, nosotros sabemos simplemente que la masa en 1 es igual a la masa 2 y simplemente es la masa, ¿no? La masa que tenemos aquí en la Tierra de un objeto es la misma masa que tenemos en la Luna o en cualquier planeta, es una constante. La masa no puede ser variable. Entonces aquí puedo hacer esta idealización, que la masa en 1 es igual a la masa 2 y simplemente es igual a la masa. Y pues estamos en la Tierra, ¿no? En la Tierra, la gravedad que existe en este punto debe ser la misma gravedad que existe en este punto y simplemente es ¿qué? La gravedad, ¿sale? Y la presión, pues acuérdense el concepto de presión. La presión es una fuerza entre un área, ¿no? La presión es igual a una fuerza de presión entre un área. Si yo despejo de aquí la fuerza de presión, no es más que la presión, ¿por qué? Por el área. Entonces, acuérdense de estos tres términos que los vamos a utilizar para poder deducir un poquito más esta ecuación. Me faltaría esto. Entonces aquí tendremos que la fuerza de presión en 1, haciendo relación a esto, es igual a la presión en 1 por el área en 1. Y la fuerza de presión en 2 es igual a la presión en 2 por el área ¿qué? 2. Pues es este vector, a final de cuentas, este vector azul por el área perpendicular a ese vector, que es esta área 2, o este otro, ¿no? Aquí es lo que me está indicando. Diciendo todo esto que dijimos aquí, tenemos que, como la masa en 1 simplemente es igual a la masa, aquí queda la masa. La gravedad pues, sigue siendo la misma, sigue siendo la gravedad. Si ven, aquí ya se quitó su índice 1, pero la Z1 sí sigue siendo, ¿sale? Más, aquí tiene fuerza de presión. Acuérdense que la fuerza de presión es más que una presión por un área. Entonces va a ser la presión en 1 por el área en 1 por diferencial de X1, ¿sale? Más la mitad de ¿qué? De la masa por la velocidad de 1 al cuadrado. Y si todo esto sucede del lado izquierdo, todo esto debe suceder del lado ¿qué? Derecho. Ahí estamos. Y acuérdense lo que vimos hace rato, por continuidad. Por continuidad, o la ecuación de continuidad me dice que el volumen en 1 es igual al área 1 por dx1. Y eso es igual al volumen 2
por el área 2 por diferencial de x2 y simplemente es igual a un volumen y simplemente es igual a un área. ¿Por qué? Por un espacio o por una distancia. A final de cuentas esto me da que un volumen, ¿no? Eso es lo que me dice también continuidad. Entonces si eso yo lo acomodo en la parte de arriba, agarro toda esta ecuación que yo tengo aquí, muchachos, y lo multiplico por el recíproco de 1 entre volumen, ¿sí? Al momento que hago esto, me queda que todo lo divido entre el volumen. Todo quedó entre el volumen. Entonces aquí ya lo único que yo tengo que hacer es ver qué me interesa. Entonces aquí tengo que... sí, es exactamente lo mismo. Si ven, este término es exactamente el mismo. Pero en el denominador de este término, el numerador es el mismo, pero el denominador que es, el volumen que es un A1 por un dx1. ¿Sí? Chequen unidades. Un área que son metros cuadrados por metros que me da metros cúbicos y me da un volumen. Este término es exactamente el mismo, este término es exactamente este mismo, y aquí lo único que estoy cambiando otra vez es el volumen en 2, porque el volumen en 2 es un área 2 por dx2, todo esto queda exactamente igual, ¿sale? Pero también propiedades de fluido tenemos que la densidad es igual a una masa entre un volumen. Entonces, si yo checo masa entre volumen, ¿qué me da? Densidad, aquí lo tengo. La gravedad sigue siendo la gravedad y Z1 sigue siendo Z1. ¿Aquí qué pasa? Bueno, dejen a ver si por aquí creo que se puede ir. ¿Sale? ¿Están de acuerdo que esta A1 con esta A1 se va y esta DX1 con esta DX1 se va? ¿Y qué me queda de este lado? Pues nada más me queda P1, ¿sale? O la presión en 1, ¿sale? De este lado que tenemos masa, masa entre volumen, esto que está aquí, que es masa entre volumen, que es densidad. Aquí está, densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Y otra vez acá que tenemos masa entre volumen, que me da densidad. La gravedad sigue siendo la gravedad, Z2 sigue siendo Z2. ¿Y aquí qué pasa? Pues esta se me va con esta se me va con esta, y ¿qué queda? La presión en 2. ¿Y esto qué? Y es igual a un medio otra vez, masa entre volumen, muy repetitivo esta cosa, ¿no? Pero es densidad, y aquí lo tenemos, ¿no? ¿Sí? Y me queda esta ecuación. Entonces vamos a trabajarla un poquito más. También sabemos de propiedades de fluidos que hay una relación entre la densidad y el peso específico. La densidad es igual al peso específico entre la gravedad. Eso lo vimos en propiedades de fluidos. Entonces yo puedo decir que la densidad simplemente es igual a ¿qué? Al peso específico entre la gravedad. Entonces donde quiera que veamos densidad aquí, muchachos, vamos a poner ¿qué? Peso específico entre gravedad. Entonces aquí ven peso específico entre gravedad por Z1 más P1 densidad que es peso específico entre gravedad por V1 al cuadrado, ¿sale? Y todo esto que pasa del lado izquierdo pasa del lado ¿qué? Derecho, ¿sale? Si ven aquí, se van a eliminar las gravedades, pero ahorita lo vamos a ver en esta otra diapositiva. Esta es la última, la ecuación que teníamos. Y me regreso un poquito. Esta gravedad se va con esta gravedad. ¿Qué más se me va aquí? P1 queda. Creo que esta gravedad se va con esta gravedad. Y creo que es todo lo que queda, ¿no? ¿Sale? Aquí quedaría que gamma o peso específico por Z1 más P1 más la mitad del peso específico entre la gravedad por V1 al cuadrado. Y todo eso que queda del lado izquierdo queda del lado ¿qué? Derecho, ¿sale? ¿Qué pasa si yo toda esta ecuación anterior la multiplico por el recíproco de 1 entre el peso específico o 1 entre el peso específico? No altero del lado izquierdo y del lado derecho. Entonces automáticamente, ¿qué pasa? Pues esta cosa se me va con esta se me va con esta pues se me va con esta, y esta se me va con esta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí tenemos que Z1 más P1, pero como está en el denominador, P1 entre gamma más V1 al cuadrado entre dos veces la gravedad, y esto que tenemos del lado izquierdo es exactamente esto mismo que tenemos del lado derecho. ¿Estamos de acuerdo? Y a esto es lo que se le conoce como teorema de Bernoulli para un fluido ideal. Acuérdense que un fluido ideal es un fluido que no tiene viscosidad, un fluido incompresible y un fluido que se está moviendo en flujo ¿qué? Permanente, ¿sale? Pero en la naturaleza eso no existe, muchachos, ¿sale? Pero esta es la ecuación a la que llegó este señor, la ecuación Bernoulli, la ecuación de Bernoulli, ¿sale? Vamos a ver qué es cada cosa. Z1
Bueno, aquí, aquí está, pero yo lo voy a escribir de la siguiente manera. Esto se le conoce como carga de posición, o Z1. P1 sobre gamma se le conoce como carga de presión. Y V1 al cuadrado entre dos veces la gravedad es carga de velocidad. Y si ven, tengo las tres ecuaciones, muchachos. Z1 va relacionado con la energía potencial, P1 sobre gamma va relacionado con la energía de ¿qué? De presión, y V1 al cuadrado entre dos veces la gravedad va relacionado con la energía ¿qué? Cinética, que no es más que lo que decíamos desde un principio, que decía Bernoulli, que la energía no se crea ni se destruye, solamente existe un cambio en ella, ¿no? ¿Sale? Entonces, aquí tenemos las tres tipos de energías, tanto de una sección como de otra sección, ¿sí? Y si ustedes checan el análisis dimensional de cada una, este término, las unidades son metros, este término son metros, todos son metros, entonces yo puedo sumar todos sus términos, ¿sí? Nada más que están medio raras aquí la forma de las unidades, pero a final de cuentas ustedes hacen el análisis dimensional, van a ver que a final del día les van a dar cada término en unidades de longitud. Me vuelvo otra vez a traer el diagrama que teníamos anteriormente. Acuérdense, teníamos un área 1, un área 2, una cierta densidad de un fluido que está pasando ideal, que dice Bernoulli, tengo una cierta velocidad 1, tengo una cierta velocidad 2, tengo un nivel de referencia y tengo, importantísimo, una carga de posición o una energía potencial en 1. Y voy a tener una energía de ¿qué? De presión en 1. Entonces tengo energía potencial, energía de presión y energía de ¿qué? Cinética o energía de velocidad, ¿sale? Y del otro lado que me dice Bernoulli, ¿sabes qué, Cirilo? Si de este lado tienes esto, de este otro lado debes tener que un Z2, que es una carga de posición o una energía cinética, una carga de presión o una energía de presión y una carga de ¿qué? De velocidad, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. La unión entre las cargas de presiones en una sección y a otro se le llama línea piezométrica, ¿sale? Y la unión entre las energías o las cabezas de velocidad se le conoce como línea de energía, LE o LP. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto es para un fluido ideal, ¿sale? Aquí, pues por pura lógica, sabemos que el área que existe en uno es menor que el área que existe en dos, ¿sí? Y aquí lo que estamos diciendo es que la presión que existe en uno es menor que la presión que existe en dos, ¿sí? Y aquí lo que estamos diciendo es que la velocidad que pasa en la sección en 1 es mayor que la velocidad en 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mayor velocidad, menor presión. A menor velocidad, mayor ¿qué? Presión. Esto es lo que me está diciendo Bernoulli, ¿sí? Para un fluido ideal, ¿sí? Y pues otra vez, pues soy muy repetitivo, otra vez llegamos a la ecuación de ¿qué? De Bernoulli para un fluido ideal, esta que tenemos acá, ¿sale? ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Que la energía que pasa en 1 es igual a la energía que pasa en 2 y simplemente es una constante. Entonces, esta es una energía en 1, esta es otra energía y simplemente es una constante. Otra vez, teorema de Bernoulli para un fluido ideal, donde la viscosidad es igual a 0. Pero vamos a leer este otro pequeño párrafo. Dice, sin embargo, en la naturaleza no existe el fluido ideal y todos los fluidos tienen viscosidad. Y la energía cuesta, por tanto existirá en un fluido real pérdidas de energía asociados a la fricción fluido-sólido, originando calor que no puede ser aprovechable y pérdidas de energía localizadas por piezas especiales en la conducción. Es como nosotros, ¿no? Por ejemplo, eh, un ejemplo, si la energía fuera gratis y no existiera fricción en nuestros vehículos, por ejemplo, la fricción que existe entre la llanta de nuestros vehículos y la superficie de rodamiento, pues yo echaba a andar mi carro, ¿no? Le daba un empuchoncito y llegaba de aquí hasta el otro lado del mundo sin gastar energía, ¿no? Sí. Entonces, no, en la naturaleza no, la energía no es gratis, ¿no? Entonces, en un vehículo, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues la fricción entre la llanta del vehículo y la superficie de rodamiento, pues, ¿qué es lo que va a generar? Una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía, ¿cómo se transforma? Pues en calor, una energía que yo no puedo aprovechar. Entonces, es exactamente esa misma ideología, por ejemplo, en tuberías. Por aquí está pasando, ¿qué? Un fluido en movimiento. Entonces, va a haber rozamiento entre la tubería y el fluido, ¿sale? Entonces, ese rozamiento, ¿qué es lo que me va a generar? Es calor, ¿sale? Y si ese que me genera calor, yo no puedo aprovechar esa energía. Entonces, la energía cuesta. Bernoulli para un fluido ideal, pues esto sería lo ideal, ¿no? Yo aviento un chorro de agua, llega de aquí hasta China sin ningún problema y sin gastar energía eléctrica para poder bombearla, ¿no? Sí. Entonces, en un fluido ideal, ¿qué es lo que tenemos? Algo muy parecido a esto, pero
yo tengo que, por ejemplo, en mi sección 1, aquí, yo tengo mi carga de posición, mi carga de presión y mi carga de velocidad. Y en la sección 2 que yo tengo, mi carga de posición en 2, que en este caso coinciden, de acuerdo a un plano de referencia, como el que tenemos acá, ¿sí? Y aquí yo tengo una carga de posición, una carga de presión y una carga de velocidad. Acuérdense, si yo uno las cargas de presión, obtengo ¿qué? Mi línea piezo métrica. Si yo uno, que es la misma ideología que yo tengo aquí, si yo uno ahora mis cabezas de velocidad que tengo, mi línea de energía, ¿sí? Pero si se acuerdan, acá esta no tiene pendiente, esta es una línea sin pendiente, entonces ¿qué quiere decir? Que la energía es una ¿qué? Constante. Entonces aquí tengo una ¿qué? Una cierta pendiente. Entonces hay una pérdida de energía, si ven muchachos, que es este tramo. Estas pérdidas de energía no las puedo recuperar yo tan fácil, entonces esas se asocian con la fricción que yo tengo en mi tubería. Entonces voy a tener pérdidas precisamente por fricción en mis tuberías, ¿sale? Y también puede suceder que tengamos en nuestras conducciones ¿qué? Codos, válvulas, tuberías que se hacen de un diámetro pequeño a un diámetro grandote, o de un diámetro grandote a un diámetro pequeño. Entonces voy a tener contracciones, entonces todo eso me va a generar también pérdidas locales, ¿sale? Entonces, yo realmente mi ecuación de Bernoulli para un fluido real, yo la tendría que escribir de la siguiente manera. Yo voy a tener una carga de posición en 1, una carga de presión en 1, una carga de velocidad en 1, y esto va a ser igual a ¿qué? A una carga de posición en 2, una carga de presión en 2, una carga de velocidad, más que las pérdidas por fricción más las pérdidas locales. Es como esto, miren, sumen ustedes. Esta ecuación está bien fácil de interpretarla con este diagrama. Esta más esta son los tres términos de este lado de la igualdad. Y de este otro lado, ¿qué tengo? Z2, P2, B2 y otra vez este que voy a churar otra vez aquí. ¿Sale? Para que tengamos. Y ahí sí podemos tener un equilibrio. ¿Sí? Entonces, esta es para un fluido ideal y este es para un fluido real. Nosotros en nuestra naturaleza, nuestros problemas de ingeniería civil, de problemas de distribución de agua potable, nosotros la ecuación que vamos a utilizar va a ser esta. ¿Sale? Entonces aquí lo único que estamos diciendo es que la energía en 1 debe ser igual a la energía en 2 más las pérdidas por fricción que existen entre el tramo 1 y 2 más las pérdidas locales entre 1 y 2. ¿Vale? Aquí estamos diciendo que esas son pérdidas por fricción y pérdidas locales. También las unidades de medida son en unidades de ¿qué? De longitud. ¿Sí? Y esto es para la ecuación de Bernoulli para un fluido real, donde la viscosidad es diferente de ¿qué? De cero. ¿Sí? Porque todos los fluidos en la naturaleza, sea el agua, aunque tiene una densidad baja, o el aire que tiene una viscosidad baja, hablando de viscosidades, todos los fluidos en la naturaleza tienen viscosidad. ¿Sale? Entonces, de aquí en adelante no quiero que se les olvide esta ecuación. Esta ecuación que es la que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Y la ecuación de caudal o de gasto. Gasto es igual a ¿qué? A velocidad por el área. Ahí vamos bien. Ahora, pues vamos a ver. Estas son fáciles de determinarlas, estos términos, ¿no? Pero a veces lo que se nos complica un poquito es calcular estas pérdidas por fricción, ¿vale? Entonces, existen muchos métodos para calcular pérdidas por fricción, pero ahorita vamos a ver, o los que vamos a ver son tres métodos que son los más populares aquí en México y en todo el mundo, ¿no? Para calcular las pérdidas por fricción. Entonces, vamos a ver el fenómeno de fricción, que era lo que les decía. La energía cuesta, o sea, la fricción entre el fluido y la tubería, lo que va a generar es calor y ese calor no puede ser aprovechable, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito lo que dice ahí. Las pérdidas por fricción son el cuarto término del lado derecho de la ecuación general de la energía o ecuación de Bernoulli para fluidos reales. Esas son debidas al movimiento del fluido viscoso dentro de una tubería. Son máximas en la frontera fluido sólido y cero en el eje geométrico de la misma. Sucede en fluidos newtonianos donde la viscosidad permanece constante y rige la ley de Newton para la viscosidad. Puncho choro esto, ¿no? Vamos a explicarlo con diagramitas, ¿no? Acuérdense que esta ecuación, muchachos, era la ecuación de Bernoulli para un fluido real. Entonces, lo que vamos a determinar es el cuarto término. Aquí me está diciendo, es el cuarto término. El cuarto término. ¿Y cuál es el cuarto término de la ecuación de Bernoulli del lado derecho? Pues las pérdidas por fricción. Estas son las que vamos a evaluar, ¿sale?
Acuérdense que cuando veíamos viscosidad o cuando vimos las propiedades de fluidos, vimos la propiedad de viscosidad, ¿sale? Nosotros vimos, cuando hicimos problemas, creo que sí alcanzamos a hacer algunos problemas de viscosidad, tanto ya sea en los 400C o 400B, vimos que tenemos una sección de tubería y está pasando un cierto fluido. Entonces sabemos que las velocidades son máximas en el centro geométrico de la tubería y las velocidades son cero, ¿dónde? En la frontera de la tubería con el fluido. Entonces aquí las tuberías son cero y aquí tengo una velocidad ¿qué? Máxima. Eso es lo que me está diciendo, ¿no? Y ¿se acuerdan de la ecuación de Newton para la viscosidad? De hecho aquí está. Acá pongo esto. Hasta aquí. ¿Se acuerdan de esta ecuación para esfuerzos cortantes? Que es la que se acuerdan que esta es la ecuación que rige para fluidos newtonianos, que nos dice Newton que el esfuerzo cortante en una tubería no es más que la viscosidad dinámica por un gradiente de velocidad. Entonces, acuérdense, cuando mi velocidad es cero, yo tengo esfuerzos cortantes grandes, ¿sale? Entonces aquí yo tengo estos vectores y estos vectores lo que me están generando es fricción en mi tubería. Entonces, eh, ya sabemos cómo evaluar esos esfuerzos cortantes, los podemos evaluar con esta ecuación. De hecho, de aquí vamos a partir para poder determinar el valor o cómo poder evaluar este cuarto término de la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Y las ecuaciones más utilizadas para determinar pérdidas por fricción son las siguientes. Ay, perdón, aquí una falta de ortografía, pero bueno, ahí está. Darcy-Weisbach, Hazen-Williams y Chessy-Manning, ¿sí? Vamos a empezar con Darcy-Weisbach. Esta es la ecuación más exacta de todas, ya que considera la viscosidad del fluido que se está estudiando y el tipo de régimen del fluido, ¿sí? Fue desarrollada por Henry Darcy en 1845 y después Weisbach la refinó un poquito ya tiempo después, ¿sale? Esta ecuación es la más exacta porque con esta podemos calcular las pérdidas por fricción en cualquier tipo de fluido, ¿no? ¿Sí? Puede ser desde un aceite, un petróleo, una gasolina, un agua, lo que sea fluido o un gas, porque a final de cuentas van a ver en esa ecuación que toma en cuenta la densidad del fluido, o sea, perdón, la viscosidad del fluido. ¿Sí? También vamos a hacer algo, vamos a acordarnos un poquito, vamos a ver lo que es el número de Reynolds. De aquí en adelante vamos a hablar mucho del número de Reynolds. Este se le debe a este personaje en 1883, un ingeniero de Estados Unidos. Entonces tenemos que el número de Reynolds no es más que una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas. Ese número de Reynolds no tiene dimensiones, es un número adimensional. O sea, te da 200, 300 o 1000 o 4000, pero no tiene dimensiones. ¿Sale? ¿Y por qué es una relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas? Porque si unas son más grandes que las otras, se va a comportar de manera diferente nuestro fluido. ¿Sí? Por ejemplo, en el numerador tenemos fuerzas inerciales. Las fuerzas de inercia, ¿qué tienen que ver? Con la densidad, con el diámetro y con la velocidad, ¿sale? Y las fuerzas viscosas, pues, ¿qué tienen que ver? Con la viscosidad dinámica, ¿sale? Ya haciendo aquí una relación, sabemos que la densidad, perdón, que la viscosidad dinámica la densidad entre la viscosidad dinámica no es más que la viscosidad cinemática, ¿sale? Y aquí si ven, el número de Reynolds no es más que la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo. Ahí está, lo que acabamos de decir, ¿no? Sí. Entonces este señor Reynolds determinó tres tipos de flujos. Aquí voy a poner una pequeña animación. Existen tres tipos de flujos. El flujo laminar, el flujo de transición y el flujo turbulento. ¿Qué pasa en el flujo laminar? Son para velocidades muy bajas, entonces ahí que ganan las fuerzas viscosas. Son más poderosas las fuerzas viscosas en un flujo laminar, ¿sale? Y en un flujo de transición, ¿qué pasa? Ya como que las de inercia le empiezan a ganar a las viscosas. Y en un flujo ya turbulento, las fuerzas de inercia son más grandes que las fuerzas viscosas. ¿Sí? Eso es lo que nos dicen. Entonces por aquí, muchachos, voy a empezar a ver lo que es el flujo laminar. En el flujo laminar, pues vamos a ver que esta es una sección de tubería y si nosotros hiciéramos, de hecho, este señor hizo un invento donde inyectó un fluido con tinta china o algún tipo de tinta y observó que para un flujo laminar lo que había eran pequeñas laminitas. O sea, las partículas del fluido iban en este sentido. Más o menos ¿qué?
paralelas en forma de ¿qué? De láminas, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Entonces, en un flujo laminar, las partículas de los fluidos pues, son más o menos en láminas, o sea, van paralelas una con respecto a otra, ¿sale? Y la distribución de velocidades es de esta forma parabólica, donde la velocidad máxima es al centro y las velocidades mínimas es donde, en la pared entre la tubería. Siempre que tengamos flujos menores a 2000 o que este número de Reynolds les dé menor que 2000, los autores dicen, recomiendan que sea un flujo que laminar, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa, chavos, cuando tenemos un flujo de transición? El flujo de transición va a estar entre ¿qué? Entre un valor que va a andar entre 2000 y 4000, ¿sale? ¿Qué pasa aquí? Otra vez inyectamos ¿qué? Una tinta a nuestro fluido y lo que vamos a ver aquí ya es un pequeño más de caos en nuestras partículas. Van a tratar de unas de ¿qué? Van a empezar como que a colisionar unas con otras, así como se ve aquí, ¿no? Igual aquí tengo la distribución de velocidades, aquí voy a tener una velocidad máxima y acá voy a tener mis velocidades ceros, ¿sale? Ese es un flujo de ¿qué? De transición. Ah, pero ¿qué pasa ahora en el flujo turbulento? El flujo de turbulento son para números de Reynolds mayores a 4000, de ahí para el real, a veces pueden ser hasta millones, ¿sí? Entonces de ahí en adelante se le considera como un flujo turbulento. ¿Qué pasa si yo en un flujo turbulento le meto tinte por aquí? Vamos a ver un caos, ¿sale? Esta chocó con esta otra, esta chocó con esta otra, esta chocó con esta otra, y es un caos, si ven aquí, muchachos, ¿sale? Es un caos. Completamente están todas locas las partículas, ¿no? Revolviéndose unas con otras, ¿no? A eso se le conoce como flujo turbulento, ¿sale? Y acuérdense cómo calcular el número de Reynolds, no es más que la velocidad por el diámetro entre la viscosidad que cinemática. Vamos a empezar a decir un poquito esta ecuación, que vamos a llevar un ratito, pero pues es importante conocerla, ¿sale? Entonces, imagínense que tenemos una sección de tubería donde está pasando un cierto fluido. Tenemos una distribución de velocidad de la siguiente manera, ¿sale? Aquí también se ha demostrado que la velocidad máxima en este punto es 2 veces la velocidad media, ¿sí? Dentro de los experimentos que se han hecho. Pongo el centro de gravedad de la tubería, o el eje geométrico de mi tubería, por aquí está. Por aquí tengo un diámetro D sub índice 0, tengo un radio R sub índice 0. ¿Qué más tengo? A ver, vamos a ver qué más tengo aquí. Pues unas dos secciones. Una sección 1 y una sección 2 en una cierta ¿qué? Longitud, ¿sale? Y aquí tengo una fuerza de presión en 1 y acá tengo una fuerza de presión en 2. O sea, tengo un volumen de control aquí, ¿sí? Por el efecto de que todos estos vectorcitos están fluyendo en este sentido, existen fuerzas de ¿qué? De fricción en sentido contrario, que es precisamente lo que nosotros queremos evaluar, o que en este momento, o que evalúe en su momento darse. Entonces, todas estas fuerzas son las que queremos nosotros evaluar. El valor numérico, cómo calcularlas, ¿no? ¿Sí? Entonces, tengo esos vectores que van en este sentido y tengo estos vectores rojos que son los que me ponen resistencia ¿a qué? Al fluido, ¿sí? Por aquí tengo mis máximos esfuerzos cortantes, ¿no? De hecho, aquí puedo ver un diagrama de esfuerzos. Aquí mis esfuerzos valen 0 y aquí mis esfuerzos cortantes son ¿qué? Máximos. Y tengo una distribución de ¿qué? De esfuerzos, porque al final de cuentas estos son esfuerzos, ¿no? ¿Sale? Manejo mi eje de coordenadas, que le voy a llamar que vertical es Y, y en sentido horizontal que va a ser X, ¿sale? Y acuérdense que esta es la ecuación de Newton para fluidos ¿qué? Newtonianos, donde el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidades, ¿sale? Esta es la ecuación para un fluido ¿qué? Newtoniano, ¿sí? Es lo que nosotros sabemos. Y lo que hicieron estos señores, Darcy y Weisbach, fue que analizaron todo esto en régimen laminar, ¿sale? En el más simple de todos, o sea, para flujos menores a 2000, ¿sale? Hicieron esa deducción. Entonces, se analiza siempre para flujo laminar. ¿Y qué es lo que se hace? Como en muchos problemas de ingeniería, pues hacer una sumatoria de fuerzas ¿en qué? En X, ¿no? ¿Sí? Y decimos que las sumatorias de fuerzas en X van a ser a la derecha positivas. Todo lo que sea contrario a esto, pues van a ser ¿qué? Negativas, ¿no? ¿Sí? Y si vemos aquí tengo dos fuerzas, tengo esta rojita, que es una fuerza de presión en 1, que va a ser positiva, y esta va a tener una fuerza de presión en 2, que va a ser negativa, ¿sale? Y luego va a tener muchas fuercitas, todas estas rojitas que aparecen acá, y esas fuercitas que van en sentido contrario al flujo, entonces van a ser ¿qué? Negativas, entonces van a ser menos unas fuerzas ¿qué?
cortantes o unas fuerzas tau. Y son las únicas fuerzas porque no más aparece esta rojita. Bueno, la voy a poner con otro color. La pongo con otro color, con azul. Esta fuercita que aparece aquí, que va a ser positiva. Esta fuercita que va a ser negativa. Y todas estas fuercitas azul, rojas que aparecen aquí, son negativas, que son estas que tenemos. Y ahí estoy haciendo una sumatoria de fuerzas, estoy haciendo un equilibrio en el fluido, ¿sale? También nosotros sabemos por concepto de física que la presión es una fuerza de presión entre un área. Entonces la fuerza de presión no es más que una presión por una ¿qué? Por un área, ¿no? ¿Sí? Y aquí tenemos que la presión en 1, bueno, ya viéndolo, porque esta es una fuerza de presión, ¿sale? La fuerza de presión no es más que la presión por el área. Entonces aquí tengo la presión en 1 por el área, menos la presión en 2 por el área, menos la fuerza cortante, que son estas, que no es más que el esfuerzo cortante por el área de contacto o el área superficial, es el área de todo este cilindro interno, ¿sale? Igual a 0. Sí, lo que estamos haciendo hasta aquí, lo voy a explicar un poquito, nomás que no se puede dibujar muy bien de este lado. Haz de cuenta que esta AS es el área en contacto de todas estas fuerzas. Haz de cuenta que ellos, por ejemplo, tienen un rollito de baño, de papel de baño, el que queda el cartoncito, lo cortan a la mitad y lo estiran. Entonces, ¿qué van a obtener? Un área. Entonces, esa área es esta área que está diciendo aquí, ¿eh? No es el área transversal, sino es el área de contacto de todas estas fuerzas, ¿sale? Y de aquí tengo que la presión en 1 por el área menos la presión en 2 por el área, y este es negativo, lo brinco del otro lado, ¿qué? Positivo, y no estoy alterando la ecuación, ¿sale? Luego que tenemos aquí, pues otra vez me traigo ese dibujito, mi sección 1, mi sección 2, con una cierta longitud. Nosotros sabemos que el perímetro de una sección transversal, ¿cómo se mide? El perímetro es igual a pi por diámetro, o lo que es lo mismo que pi por 2 veces el radio. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la manera. Entonces, el área de esta sección transversal es pi por radio al cuadrado, y el perímetro es ¿qué? 2 pi por r, ¿sale? Eso es lo que nosotros sabemos, ¿sí? Entonces, ahora lo que estoy analizando es esta AS. AS, pues no es más que el perímetro. Yo creo que queda más claro que es todo este perímetro. ¿Por qué? Por toda esta longitud. AS es igual a ¿qué? A P por L. ¿Estamos de acuerdo? El perímetro por L. Pero el perímetro, ¿qué es? 2 pi por R por L. Entonces todo esto lo sustituyo ¿dónde? En esta ecuación. ¿Y cómo me quedaría? La presión en 1 por el área, ¿cómo lo calculamos? Pi por radio al cuadrado menos la presión en 2 por pi por radio al cuadrado es igual a ¿qué? Al esfuerzo cortante por AS, pero AS ¿qué es? 2 pi por R por L. Aquí está, ¿sí? Si de aquí yo, por ejemplo, saco como factor común pi por radio al cuadrado del lado izquierdo, pues me queda de la siguiente manera, y acá tengo que pi por radio, bueno, de este otro lado queda exactamente igual. Aquí nomás lo único que estoy sacando es como factor común pi por radio al cuadrado, ¿sale? Y de aquí despejo ¿qué? El esfuerzo cortante. ¿Estamos de acuerdo? Que a mí, a final de cuentas, esto es lo que yo quiero evaluar, el esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es igual a todo este término dividiendo entre esto, ¿no? Porque esto lo paso todo esto dividiendo y queda de la siguiente manera. Creo que por aquí se pueden eliminar algunas cosas. Creo que se elimina esta pi con esta pi. Se elimina ¿qué? Esta r con una r de las de acá arriba, ¿sale? Y me queda de la siguiente manera: P1 menos P2 por la R que quedó arriba entre 2 veces L. Y esa va a ser mi ecuación 1. De aquí en adelante esa va a ser mi ecuación 1, ¿sí? Vámonos. Esa es la ecuación 1 que teníamos anteriormente. Un montón de talacha, pero pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Ahora de aquí, ¿qué pasa si la ecuación 1 yo la divido entre el peso específico, entre el peso específico? No estoy alterando nada la ecuación. ¿Y cómo me quedaría? Este término, si ven, este entre este me da el de arriba, este entre este me da el de arriba, y no estoy alterando nada la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Quedaría de la siguiente manera, ¿sale? Ahora, vamos otra vez con el diagrama que teníamos para un fluido ideal, ¿sí? Tengo la sección 1, la sección 2, entre una cierta longitud.
¿sale? Y a esto se le llama pérdidas de energía, ¿sí? A lo mejor me faltó un poquito más arriba, pero aquí está lo que son las pérdidas de energía, ¿no? A final de cuentas esto es una pendiente, y la pendiente ¿cómo la calculamos? Pues como lo hacemos en topografía, no es más que un desnivel vertical entre una longitud. ¿Y cuál es mi desnivel vertical? Esta HF entre una longitud. Pero esta HF, ¿qué es? Aquí lo tenemos. P1 entre gamma, que es esta distancia, menos esta otra distancia, P2 entre gamma, entre la longitud. A eso es lo que nosotros conocemos como pendiente, pendiente hidráulica, ¿sale? Entonces, si eso me traigo yo arriba, a la ecuación esta anterior que tengo arriba de este diagrama, tenemos que el esfuerzo cortante es igual al peso específico, y todo esto, que es P1 entre gamma, todo, lo voy a poner aquí en azulito. Todo esto que acabo de poner aquí en azul, ¿esto qué es? Este es este. Esto es lo que nosotros conocemos como pendiente o simplemente S minúscula, porque S minúscula es exactamente esto. ¿Están de acuerdo? Porque esto que está en azul es exactamente esto que está en azul, es S. R sigue siendo R y 2 sigue siendo 2. Aquí está. ¿Sale? Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces a esa ecuación yo le voy a llamar mi ecuación 2. ¿Sale? Y voy a igualar la ecuación 2 con la ecuación de Newton para fluidos newtonianos. Nosotros tenemos que, para un fluido newtoniano, tenemos que es la viscosidad dinámica por un gradiente de velocidad. ¿Sale? Pero a lo mejor, bueno, realmente lo que me dice Newton para la viscosidad dice que el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad dinámica por dV en dy. Eso originalmente así lo dice. Pero si esta ecuación yo hago la analogía con una tubería, pues viscosidad sigue siendo la misma. Negativo, ¿por qué? Porque estamos analizando precisamente en sentido contrario al flujo, entonces va a ser negativo. Entonces aquí tengo el esfuerzo, la viscosidad dinámica por el gradiente de velocidad, pero aquí y está relacionado con ¿qué? Con el radio. Y de este otro lado, muchachos, pues es todo lo que tengo yo en mi ecuación 2, ¿sale? Y ahí estoy igualando la ecuación de Newton para la viscosidad con la ecuación 2, ¿sale? Y de aquí, ¿qué es lo que despejo? dB, la velocidad. Entonces de aquí despejo, pues este lo paso multiplicando, perdón, este lo paso dividiendo y este lo paso multiplicando. No estoy alterando nada de la ecuación, signo negativo, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Como es una ecuación diferencial, vamos a integrar tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Del lado derecho y del lado izquierdo vamos a integrar, ¿sale? Vamos a integrar, porque es una ecuación diferencial. Y pues aquí estoy integrando poniendo el signo, la simbología de integral que estoy poniendo. Aquí del lado derecho, pues sabemos que el peso específico es una constante, la pendiente es una constante, 2 es una constante y la viscosidad es una constante. Entonces yo los puedo sacar fuera de la integral. Y lo único que queda es el radio por diferencial de radio, que es lo que tenemos que integrar, ¿sale? Entonces aquí simplemente acá, pues esta se me va con esta, me queda la velocidad, aquí queda menos todo este término, es exactamente este que tengo, y esto es como si fuera la integral de x, sería n más 1 entre n más 1, sería r al cuadrado entre 2, pero importantísimo, es una integral no definida, si bien no ven límites de integración, entonces si no es una integral definida debe tener que una constante de integración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo esta constante de integración y a veces es lo que nos da un poquito de susto, cómo calcular esas constantes de integración, pero está fácil, fíjense. Ahí ya tengo mi velocidad 1. Voy a calcular precisamente esa C1, cuánto vale esa C1, ¿sale? Y todo vamos a partir de la distribución de velocidades en mi fluido. Tengo mi distribución de velocidades, mi eje geométrico, tengo mi R subíndice 0, y por ahí tengo una partícula, esta rojita que puse ahorita aquí, ¿sale? Y no me van a dejar mentir que cuando R es igual a R0, que es en este punto, mi velocidad ¿cuánto vale? 0, porque aquí mi velocidad, esta es una distribución de velocidades, ¿eh? No quiero que se les olvide, ¿sale? Aquí tengo mi velocidad máxima. Entonces cuando R es igual a R0 o que estoy en este punto, no me van a dejar mentir que mi velocidad es igual a ¿qué? A 0, ¿sale?
Ahí la tengo. Entonces, esa relación me la traigo a esta ecuación de arriba. Entonces, si la velocidad es igual a 0 en este punto, pues aquí tengo la velocidad es igual a ¿qué? A 0. Este término es exactamente igual a este 0. Pero R ya ahora no es. Ahora R es R subíndice 0 elevado al cuadrado entre 2 más C1. ¿Sí ven? Y de aquí despejo ¿qué? C1. Entonces C1 es igual a ¿qué? Pues aquí nomás despejo, ¿no? Aquí ya pues, es álgebra básica, ¿no? Gamma por o el peso específico por la pendiente entre 2 veces la viscosidad por R subíndice 0 al cuadrado entre 2. ¿Sale? ¿Qué hago? Sustituyo esta ecuación. ¿En dónde? En esta ecuación, a ver cómo me queda. ¿Y qué quedaría? Pues este término es este mismo, estos términos son este mismo, pero ahora C1, ¿cuánto vale? Todo esto. ¿Sale? Ahí lo tenemos. ¿Qué más hacemos aquí? ¿Qué pasa cuando R es igual a 0? Otra vez me traigo mi diagramita. R subíndice 0. Pero ahora es donde estoy. Aquí. ¿Sí? Cuando R es igual a R0, cuando aquí vale R0, la velocidad es igual a la velocidad máxima y es igual a 2 veces la velocidad ¿qué? Media. ¿Sale? Entonces vámonos por aquí. Y si esto me lo traigo ¿a dónde? A la ecuación de arriba, tenemos que todo esto, en este punto, la velocidad va a ser la velocidad ¿qué? Máxima. Este término es exactamente este mismo término y todo esto término pues exactamente lo mismo, ¿no? Estos términos son exactamente los mismos que aparecen. Nada más aquí lo que estoy diciendo es que cuando R es igual a 0, se presenta ¿qué? La velocidad máxima. Ahí estamos, ¿sale? La velocidad máxima, aquí lo tenemos, ¿qué dice aquí? Ah, pues sí. ¿Por qué? Aquí me faltó, ¿no? R, pues va a ser 0, por eso aquí es 0. Entonces, automáticamente este término se me va, ¿están de acuerdo? Y nada más me queda este que yo tengo aquí. A ver si lo estoy haciendo bien. Gamma S. Pues resumen dice 0. A ver, checo la otra diapositiva. Espérenme. Ah, sí, es una multiplicación, perdón, muchachos. Como esto se hace 0, ¿están de acuerdo? 0 por algo, todo este término se me va a hacer ¿qué? 0. Ahí me estaba confundiendo, perdón. Sí, aquí, como esto se me hace 0, algo que multiplique por 0 se me hace 0. Y simplemente me queda ¿qué? El último término, ¿no? Este último. Gamma por S por R subíndice 0 entre 2 veces la viscosidad por 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, no sabía dónde salía esto, pero pues, cualquier cosa por 0 pues me va a dar 0, ¿no? Ahí está, perdón, muchachos. Luego aquí, ¿qué tenemos? Sabemos que la velocidad máxima es igual a 2 veces la velocidad, ¿qué? Media, ¿sale? Entonces aquí lo tengo. Y tenemos que 2 veces la velocidad media es igual a gamma por S entre 2 por 2, que me da 4 veces la viscosidad por R subíndice 0. No estoy alterando nada la ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Y de aquí despejo ¿qué? La pendiente S. De aquí despejo S y simplemente S es igual a 4 por 2 me da 8 veces la velocidad por la viscosidad dinámica entre gamma por R subíndice 0. ¿Sí? ¿Qué pasa si R subíndice 0 es igual al diámetro entre 2? Tenemos que el numerador no cambia y R subíndice 0, donde quiera que aparezca R subíndice 0, es el diámetro entre 2, aquí aparece, elevado al cuadrado. Entonces aquí quedaría que S es igual a ¿qué? A 8 veces la velocidad por la viscosidad dinámica entre pi por diámetro al cuadrado entre 4. ¿Sale? Aquí creo que vamos a aplicar la regla de la tortilla. 8 por 4 que me da 32 veces la viscosidad entre el peso específico por el diámetro al cuadrado y por la velocidad. ¿Sale? Ahí estamos aplicando la regla de la tortilla, ¿no? ¿Sí? Y nosotros sabemos simplemente hace rato que S, que es HF entre L, ¿estamos de acuerdo? Acá me lo está diciendo. Entonces, aquí donde acá aparezca la pendiente es HF entre L, que son las pérdidas locales, las pérdidas por fricción, perdón. 32 veces la viscosidad dinámica entre gamma por el diámetro al cuadrado por la velocidad. ¿Cuánto llevamos de tiempo, Daniel?
¿2 horas? ¿Una hora? Ah, ya para no hacerlo tan tedioso, ya vamos a decir esta ecuación, muchachos. Entonces, HF es igual a 32 veces la viscosidad dinámica entre el peso específico por diámetro por cuadrado de la velocidad. ¿Sale? Aquí lo único que estoy mandando es esto multiplicando para acá. ¿Qué pasa si yo toda esta ecuación la multiplico por 2 veces la velocidad entre 2 veces la velocidad? ¿Qué pasa? No estoy alterando nada de la ecuación. Quedaría 32 por 2 me da 64 veces la viscosidad dinámica por la longitud. V por V me da V al cuadrado. Entre 2 veces la velocidad por gamma y por diámetro al cuadrado. No estoy alterando nada de la ecuación ahí. ¿Sale? Pero de propiedades de fluidos también quiero que se acuerden que la densidad es igual al peso específico entre la gravedad o que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Eso lo vamos a ocupar ¿para dónde? Para aquí. Fíjense, el numerador es exactamente el mismo. 2 veces la velocidad, pero aquí el peso específico que es densidad por gravedad. Y el diámetro, diámetro por diámetro, pues me da el diámetro ¿qué? Al cuadrado. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta ecuación yo la puedo escribir de la siguiente manera, no me van a dejar mentir. Lo que estoy haciendo es 64 veces la viscosidad dinámica por la longitud entre la velocidad por la densidad por diámetro entre una carga de velocidad o v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Ahí la tenemos, es esa ecuación. Y no me van a dejar mentir que yo la puedo escribir de la siguiente manera. Sí, no estoy alterando nada, si ven exactamente lo mismo, no es que estoy haciendo 3 términos, no estoy alterando nada ahí de ecuación. Y acuérdense que la viscosidad cinemática, esto es viscosidad cinemática, no es más que la viscosidad dinámica entre ¿qué? Entre la densidad. ¿Sí? Entonces, si ven, esto que acabo de poner aquí, muchachos, es lo que se conoce como viscosidad cinemática. ¿Sale? Entonces aquí tenemos 64 veces la viscosidad cinemática entre la velocidad por el diámetro por una longitud entre un diámetro por v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Sí? ¿Qué pasa? No estoy alterando nada. 64 entre la velocidad por el diámetro, velocidad por diámetro entre la viscosidad dinámica por la longitud entre el diámetro entre la carga de velocidad. Pero algo importantísimo, hace ratito vimos a un señor que determinó los tipos de flujos, que si era un flujo laminar, un flujo turbulento o un flujo de transición, y era ¿qué? Reynolds. Si ven este número que es, ¿esto qué es? Velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. Esto es lo que conocemos nosotros como número de ¿qué? De Reynolds, ¿sale? Y es adimensional como se los había dicho, ¿sale? Entonces todo este término denominador se me convierte en ¿qué? Número de Reynolds. Y esta ecuación de arriba, yo puedo decir que es 64 entre Reynolds por la longitud entre el diámetro por velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Esta es la famosa ecuación de Darcy-Weisbach para flujo laminar, ¿sale? Y es la que vamos a estar utilizando. ¿Sí? Donde a todo esto, muchachos, lo que se le conoce como simplemente factor de fricción. Y para flujo laminar, el factor de fricción siempre es 64 entre Reynolds, ¿sale? Aquí lo que me está diciendo. Y esta ecuación se me convierte a un factor de fricción entre una longitud por un diámetro por una carga de velocidad, porque es v al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Sí? Si ustedes checan esto, una longitud entre un diámetro, ¿qué me va a dar? Metros. Una velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, ¿qué me va a dar? Metros. Entonces sí puedo hacer la multiplicación. ¿Sí? A esto se le conoce, a esto se le conoce como factor de fricción. No tiene dimensiones. La longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la velocidad y la aceleración local de la gravedad. ¿Sale? Eso es lo que se conoce como la ecuación de Darcy-Weisbach para un flujo, para determinar las pruebas de fricción, ¿no? En una tubería. Pero tenemos un pequeño problema, muchachos. Acuérdense que decíamos que existen 3 tipos de flujos: laminar, transición y turbulento. Esta ecuación es válida para flujo laminar, pero ¿dónde queda el transición y el turbulento? Entonces, por ahí han venido más autores a tratar de calcular ese factor de fricción con experimentos y han llegado a las siguientes conclusiones. ¿Sale? Antes de ver eso, pues aquí nada más hay que ver algo importantísimo. El factor F de fricción de la ecuación de Darcy-Weisbach está en función del número de Reynolds. ¿Sí? Y van a ver más al ratito que el factor de fricción
depende de qué tan rugosa sea la tubería, del número de Reynolds y del tipo de flujo que esté pasando, ¿no? Del número de Reynolds, pues depende de este señor, ¿no? Sí. Otra vez muy repetitivo a lo que hicimos en la diapositiva anterior. Flujo laminar, flujo de transición y flujo ¿qué? Turbulento. Acuérdense que esta ecuación es válida, pero para puro flujo ¿qué? Laminar, cuando el número de Reynolds es menor que 2000. Y está bien fácil calcularlo. ¿Cómo calculamos el factor de fricción? Pues es 64 entre ¿qué? Entre Reynolds. Ah, pero para esta y para esta no es válida. ¿Sale? Necesitamos calcular el factor de fricción. Para este, pues está bien fácil. El factor de fricción es igual a ¿qué? 64 entre Reynolds, ¿sale? Pero para estas no son tan fáciles calcularlas, ¿sale? Entonces ya nomás para terminar ahorita esta clase, vamos a ver una diapositiva más y ya terminamos, ¿no? Aquí también nosotros como ingenieros civiles vamos a nuestra forma de conducir, o qué es lo que vamos a conducir, va a ser agua. Entonces aquí les doy algunos parámetros, dependiendo de la temperatura, cuánto es el valor de la viscosidad cinemática del agua. Acuérdense que las unidades de la viscosidad cinemática del agua son metros cuadrados sobre segundo, ¿sale? Y que la viscosidad, cuando vimos propiedades de fluidos, depende de ¿qué? De la temperatura, ¿no? Se modifica con respecto a la temperatura la viscosidad de un fluido, ¿sí? Entonces, el cálculo de factor de fricción de Darcy-Weisbach está en función de la rugosidad, perdón, del número de Reynolds y de la rugosidad de la tubería. Otra vez bien repetitivos, muchachos, fíjense. Voy a poner todas estas diapositivas de una vez. Ya me pasé, me regreso. ¿Sí? Para el flujo laminar, acuérdense que es para Reynolds menores que 2000. ¿Y cómo calculamos ese factor de fricción? Como 64 entre Reynolds, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice Darcy-Weisbach que HF es igual a un factor de fricción entre una longitud, entre un diámetro, por una carga de velocidad, v al cuadrado, entre dos veces que la gravedad, ¿sale? Entonces, para flujo laminar, ¿cómo obtenemos el factor de fricción? Pues 64 entre Reynolds. Caray, no hay que decir groserías. Ahí está, ¿sale? Entonces, este factor de fricción de esta ecuación, cuando es flujo laminar, se calcula con esta ecuación, ¿sale? Pero cuando ya estamos en transición y turbulento, ya no es tan fácil. Entonces han llegado otros autores a tratar de determinar ese valor. Entonces, en flujo en transición, la zona no es muy bien definida. Entonces, no se pueden determinar con seguridad las pérdidas de carga. Sin embargo, se recomienda utilizar la siguiente: la ecuación de Colebrook-White o una interpolación cúbica del diagrama universal de Moody, ¿sí? Que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sí? Para flujo turbulento, pues está más carambas, ¿sale? ¿Cómo la calculamos? Con la ecuación de Colebrook, esta es la ecuación de Colebrook-White, con el diagrama universal de Moody, o con una ecuación aproximada que es la ecuación de Swamp y Jane, ¿sí? Si ven, esta ecuación es un poco difícil despejarla, porque yo lo que necesito despejar de esta ecuación es el factor de fricción, pero tengo de este lado y de este otro lado. Entonces esta ecuación pues es un poco compleja, tienes que hacerlo por medio de tanteos o algún método numérico. Y el diagrama universal de Moody, ahorita es lo que lo vamos a ver cómo utilizarlo, ¿no? Entonces, cuando estemos en flujo de transición y flujo turbulento, no va a haber más que calcularlo con el diagrama universal de Moody o con la ecuación de Colebrook o con la ecuación de Jane, ¿sale? Entonces por aquí hay algunos parámetros, quiero que los lean. Si tienen alguna duda me digan, ¿no? Sí, de esto. Sí. El factor de fricción está en función del número de Reynolds y de la rugosidad de la tubería, ¿sale? Vamos a hablar aquí algo que es la rugosidad absoluta. Ustedes imagínense que tienen una tubería, ¿sale? Puede ser de vidrio, de barro, de fierro, de lo que ustedes quieran. Si ustedes la tocaran con su mano internamente, pues van a ver que por más, aunque sea vidrio, van a sentir alguna rugosidad. Y lo que van a sentir es una rugosidad con sus dedos, ¿sale? A eso es lo que se le conoce como rugosidad absoluta. Esas pequeñas diferencias en las paredes de las tuberías, ¿sale? A eso se le llama rugosidad relativa, ¿sale? Tiene un cierto diámetro y una rugosidad, ¿sale? Entonces, por ahí los fabricantes de materiales, en las bibliografías de algunos libros, pues manejan los diferentes tipos de
rugosidades absolutas, ¿sí? Por ejemplo, ahorita vamos a hacerle caso a esta columna, ¿sale? La vamos a ocupar para los otros 3 métodos, pero ahorita háganle caso a esta columna. Dependiendo del tipo de tubería que tenemos, esa rugosidad es más o menos, ¿sale? Por ejemplo, para plástico es 0.2015, o sea que es tiene una rugosidad muy pequeña. Mientras que, por ejemplo, para concreto, con cimbra metálica tenemos 0.018, es más rugoso, ¿sale? Y a la relación que existe entre la rugosidad absoluta y el diámetro se le conoce como rugosidad, ¿qué? Relativa. Y también importantísima, la rugosidad relativa no tiene dimensiones. ¿Por qué? Porque esto si está en milímetros y divido entre milímetros, ¿qué me da? No me da dimensiones, no tengo dimensiones, ¿sale? Hubo un señor que fue Moody, que vivió por aquí en el año o en 1944, dibujó algunos diagramas que en muchos libros de mecánica de fluidos aparecen de portada, que es los que nos dedicamos o ustedes que ya nos estamos familiarizando de aquí en adelante con esta área de la hidráulica, ya vemos esto y este diagrama es muy útil para calcular ¿qué? El factor de fricción. ¿Este factor de fricción de qué depende? ¿O cómo lo podemos calcular? Si ven, tengo número de Reynolds, el factor de fricción que yo quiero calcular y la rugosidad relativa, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que meterme? Con una de las curvas, por ejemplo, esta rugosidad relativa, con un número de Reynolds y saco una horizontal y obtengo ¿qué? El factor de fricción, ¿sale? Nada más que pues esto pues es mucho de la apreciación del ojo, ¿no? Que tengamos, ¿no? Sí. Pero esto, señor, la hizo con ayuda de la ecuación de Colebrook-White, ¿sale? Entonces, de aquí en adelante, el resumen del resumen hasta el día de hoy sería que tenemos 3 ecuaciones, la ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli para un fluido real y la ecuación para calcular las pérdidas de fricción o el cuarto término de la ecuación de Bernoulli para calcular la ecuación de Darcy-Weisbach. ¿Sí? Pues eso sería todo por el momento, muchachos. Vamos a salgo de aquí. Descartamos, ¿verdad? Ahí estamos. Y le paramos aquí. Entonces por ahí voy a estar subiéndolo al canal de YouTube ¿cómo se llama? Para que lo puedan ver, muchachos. Les voy a mandar el link.